Bueno, estimado alumno de cuarto de la ESO, vamos a trabajar para los alumnos de matemática orientada a la enseñanza aplicada la simetría de una función. Mira, vamos a ver dos tipos de simetría. La primera sería la simetría par. Sí, estaríamos trabajando funciones simétricas respecto al origen de ordenada, sí, el eje de la y, también llamada funciones pares. Por tanto, trabajamos la simetría par. Quiero que miréis las dos gráficas que aparecen aquí, cuyas funciones asociadas son las que están justo debajo. F de x igual a x cuadrado y g de x que es igual a x a la cuarta. Aquí hay un fallito, lo arreglo. Menos 3x cuadrado más 1. Como podéis ver en ambas gráficas, si nosotros trazamos una línea vertical que sea el eje de la y, una y dos, y nosotros realizáramos un doble, esta parte de aquí coincidiría con esta, si lo dobláramos como si fuera un papel, y esta parte de aquí ocurriría lo mismo con esta de aquí, coincidirían, ¿vale? Si doblamos el papel por esa línea. Por ese motivo decimos que esta vertical, que tiene un nombre, que es el x igual a 0, esta recta, es decir, el eje de la y, que también lo conocéis de esa manera, es el eje de simetría. Bien, ¿por qué se le dice función par? Porque esa explicación que he dicho de doblar el papel por esa línea y ver que coinciden ambos dibujos, el de la derecha con el de la izquierda, tratado así numéricamente, sería, observa, si x igual a 1, ¿cuánto vale su altura? Vale 1, ¿de acuerdo? Sí, f de 1 vale 1. ¿Cuál sería el valor opuesto al 1? El menos 1. ¿Qué altura coge? La misma. Es decir, que a valores opuestos tienen la misma altura. Si cojo, por ejemplo, el 2, ¿qué altura tiene? Altura 4. Si cojo el opuesto al 2, tiene también altura 4, que sería f de menos 2, que es igual a 4. Pues eso ocurre para cualquier valor, el que sea, si cojo un valor x y quiero calcular su altura, esa altura coincide con la de su valor opuesto, que estaría aquí. Tendrían la misma altura. Dicho de otra forma, que las funciones pares cumplen, lo voy a poner aquí abajo, las funciones pares cumplen que f de menos x es igual a f de x. Dicho con un lenguaje más llano, que a valores opuestos tienen la misma altura. Es fácil, ¿no? En este caso ocurre lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo poner en una tarea? Pues lo que puedo hacer es coger una tarea que sea muy sencillita, es coger y quitaros esto de aquí. Si os quito esto de aquí, yo podría decir, píntame la gráfica de esa función sabiendo que es par. Como sabéis, si conocéis el concepto de función par, por lo que he dicho, a valores opuestos, alturas iguales, pues realmente lo que tenéis que coger y dibujar de la siguiente manera. Es decir, pinto
lo mismo que estaba a la derecha lo pinto a la izquierda. Si este pasaba por la mitad, este vuelve a pasar por la mitad. En el menos 1 valía 1. Ahora voy avanzando y ahora observo aquí que por aquí pasa, igual que pasa por aquí. Y ahora ya avanzo hacia arriba, ¿vale? Entonces esto sería una función par. Además, para finalizar, podría decir que no se le llama función par por casualidad. Observar función par y esta función como su exponente. Par, como son los exponentes que aparecen aquí. Pares. Por ese motivo puede ser un buen indicador a la hora de hacer el ejercicio que haremos en el futuro de identificar funciones pares sin conocer la gráfica. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente punto. Funciones impares. Es decir, serían aquellas funciones que son simétricas respecto al origen. Observad, en este caso vamos a dar la explicación bruta y después hacemos la explicación un poquito así más matemática. Observad, esta por ejemplo. Si yo pudiera doblar como si fuera esto un papel, doblar el papel por esta línea, esta función de aquí se me iría aquí, ¿vale? Y después cogemos y hacemos otro doblez respecto a esta línea y lo volvemos a doblar. ¿Estáis de acuerdo que esta línea pasaría a estar aquí? Pues cuando eso ocurre, se dice que la función es impar. Ahora vamos a ver la explicación matemática. Mira, tenemos que sí, voy a coger el amarillo. Para x igual a 1, voy a poner aquí, f de 1, ¿qué altura tiene? Pues tiene altura 1. Esto lo tenemos muy trabajado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si cojo el valor opuesto, ¿qué me sale? Menos 1. Es decir, me sale el mismo valor, pero con el signo cambiado. Cojo otro. Si cojo f de 2, no, f de 1 medio, porque para que no tengamos que estirar la gráfica. Si cojo f de 1 medio, ¿qué me sale? Altura 3. Altura 3. En cambio, si cojo f de menos 1 medio, nos sale altura menos 3. Dicho de otra manera y que se asemeje a lo que hemos dicho con las funciones pares. Sería que a valores opuestos, lo voy a escribir aquí, a valores opuestos, altura opuesta. Esto sería la definición de función impar. Repito, a valores opuestos, altura opuesta. Mirad, si esta es la altura cuando tomo el valor de x, esta es la altura cuando tomo el valor menos x. Este sería f de x, este sería f de menos x, que es igual a menos f de x. ¿De acuerdo? Sería la misma altura pero con el signo cambiado. Quedarse sobre todo con la idea, ¿vale? Si no entendemos esto, ahora lo vamos a intentar entender. Esta función es impar nuevamente. Es decir, el 2 le corresponde
altura menos 2. Y en cambio el menos 2, sí, he dicho, al 2 le corresponde altura menos 2. Y al menos 2 le corresponde altura 2. Por tanto, esta función también es impar. Si ahora me dan, por ejemplo, esta gráfica sin completar y me dicen que se trata de una función impar, tenemos que tener presente lo que he dicho, que a valores opuestos, altura opuesta, que esto se escribe así. ¿Vale? Vamos a intentar dibujarlo. Pues sería de la siguiente manera. Yo voy viendo las alturas que va cogiendo conforme me voy alejando hacia la derecha, va subiendo, pues si me voy hacia la izquierda, tiene que coger altura opuesta. Si yo veo, por ejemplo, que en el aproximadamente a los 2 cuadritos, coge altura 3 cuadritos hacia abajo, pues llego hasta aquí. Después observo que avanza este de aquí. Ahora sigo hacia la izquierda hasta que llega al eje de la X de nuevo, porque la altura en el 0, sea verdad que la altura 0, su opuesto es 0. Y ahora, esta parte que baja, aquí va subiendo. Hasta aquí. Sigue subiendo un poquito más. ¿Veis? Se trata de repetir lo mismo que aparece aquí, pero con la altura opuesta. Ahora, aquí bajo. Para nuevamente subir. En este caso subo. Pues aquí bajo. Ya está pintada la función impar. Ahora vamos a dar la segunda parte de esta clase, que sería hallar la simetría de una función conociendo su expresión analítica o su fórmula. Es decir, nosotros a través de una fórmula podremos decidir si es función par, si es función impar o si directamente no existe simetría. Como no podemos hacer el dibujo, pues vamos a tener que tener en cuenta esta expresión si es par, esta expresión si es impar, o si no ocurre ninguna de las dos, quiere decir que no existe simetría. Veréis cómo no es tan complicado. Vamos a ver el primer ejemplo. F de x igual a x cuadrado menos 4. ¿Cómo se hace esto? De una forma que sea sencilla para vosotros. Pues yo tengo la función. Ahora escribo f de menos x. Si voy a hacer siempre los mismos pasos. Pues si aquí poníamos una x, ahora ponemos un menos x. Y lo ponemos con el 2 que había en su exponente. Y el menos 4 a la derecha. Y ahora que tenemos que tener presente que como el exponente es par, y aquí tenemos menos, entre paréntesis, se te queda x cuadrado menos 4. Entonces, os hace la siguiente pregunta. ¿La función es par? Sí, porque f de x es igual a f de menos x. ¿No ves que sale lo mismo? Sale lo mismo, es una función par. Vamos a ver el apartado B. La función que nos dan es f de x es igual a 3x menos x al cubo. Hacemos lo mismo. Ponemos f de menos x. Y donde hay una x, ahora ponemos un menos x. Ponemos aquí, entre paréntesis, menos x. El menos estaba ahí, con que tenemos que ponerlo. Y ahora ponemos, en vez de x, ponemos menos x. Si el proceso es muy repetitivo. Y ahora vemos qué hacemos con los menos. Y me sale menos
3x, esto, este menos x al cubo, entre paréntesis es menos x al cubo, si el menos no desaparece, y ahora con este menos se convierte en más, sería más x al cubo. Entonces la primera pregunta que os tenéis que hacer es si f de x es igual a f de menos x. Como podéis ver, esta cantidad no es la misma que esta. Por tanto, la función no es par. Es decir, esta descartada. Pasamos a la siguiente, comprobar si es impar. Pues ahora escribimos menos f de x. Siempre se hace así, ¿vale? Entonces, tenemos menos f de x, que quiere decir que sería menos la función como es 3x menos x al cubo. Pues lo que hago es cambiarle el signo. Menos 3x más x al cubo. Y para ver si es par, tiene que coincidir f de menos x con menos f de x. Y como podéis ver, este de aquí coincide con este de aquí. Como coincide f de menos x con menos f de x, diríamos que es impar. Yo escribo aquí impar porque f de menos x es igual a menos f de x. Tenemos g de x igual a x a la cuarta partido por x cuadrado menos 1. Sería, hemos dicho que pongamos en vez de una x, g de menos x. Y si sustituimos, tenemos menos x a la cuarta partido por menos x al cuadrado menos 1. Y si quitamos los menos, como lo de arriba un exponente par, se queda x a la cuarta. Abajo igualmente sería x cuadrado menos 1. Y podemos ver que este de aquí, esta expresión de aquí, coincide con la de arriba. Es decir, que g de menos x coincide con g de x. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Que la función es par a valores opuestos, altura opuesta. Vamos a ver el apartado C. El apartado D. Hacemos lo mismo, f de menos x, sustituimos y tenemos menos x al cuadrado partido, en vez de una x ponemos menos x, aquí menos 1. Se nos queda x cuadrado partido por menos x menos 1. Esto no es lo mismo que esto. No es lo mismo. Por tanto, la función no es par. No par. No es par. Como no es par, ahora vamos a ver si es impar. Tenemos en este caso que comprobar que menos f de x es igual a f de menos x, este de aquí. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que sería menos 1 que multiplica a esa fracción. Pues cuando tenemos un menos que multiplica a una fracción, podemos ponerlo de dos maneras. O el menos lo ponemos arriba y se quedaría menos x cuadrado partido por x menos 1, o lo podemos poner abajo, x cuadrado partido por menos x más 1. Sí, las dos maneras son válidas. Y ninguna de las dos son iguales a este valor de aquí. Por tanto, no es impar. Y como la función no es par ni es impar, por tanto, no existe simetría. Vamos a ver esta función.
para que sea par, la primera línea tiene que coincidir con la segunda, sí. Estas dos tienen que coincidir para que sea par. Vamos a ver si coincide. Donde hay una X ponemos menos X. Entonces lo ponemos así. Y ahora, como es impar, debo dejar el menos. Y quito el paréntesis. Y aquí abajo, en cambio, pongo X cuadrado menos 1. No coinciden. ¿Veis? No es lo mismo. No es lo mismo esta cantidad que esta. Por tanto, no es par. No es simétrica respecto al eje de la Y. El eje de ordenada. Bien, pues para comprobar si es impar, os recuerdo que ponemos menos f de x. Entonces, hacemos así y será impar. Pues menos f de x, hemos dicho que es un menos x cubo partido por x cuadrado menos 1. Y un menos delante de una fracción se puede poner arriba o abajo. Entonces, vamos a ponerlo de las dos maneras. Si lo ponemos arriba se queda menos x cubo partido por x cuadrado menos 1. Si lo ponemos abajo, se te queda x cubo partido por menos x cuadrado más 1. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Y podemos ver que en este caso, este de aquí, el f de menos x, este, es igual que este. Por tanto, la función es impar. Es impar porque f de menos x es igual a menos f de x. Y así ya sabemos hallar la simetría sin tener que dibujar la gráfica. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.